Bueno, pues este es el tercer vídeo. Este es el apartado Startup and Idle y esto lo que es el arranque, lo que hay que configurar para que el coche arranque, ¿vale? Que es una cuestión de ensayo y error y os voy a contar cómo va la cosa. Son varios comandos y os voy a dar una idea general de lo que necesitáis saber, así que vamos al lío. Vale, aquí también se anda mucho. Vale, Cranking Startup Setting. Vale, Cranking. Esto que pone aquí, estos son RPM. Esto quiere decir que por debajo de 400 RPM él no va a ser la mago de arrancar. ¿Vale? O sea que vuestra puesta en marcha tiene que alcanzar ese rango de revoluciones. ¿Por qué se dejan 400? Hombre, para que se ponga en marcha todo el sistema, para que entre todo, pues hasta que no llegue a ese régimen de RPM no entra. Full Clear TPS en tanto por ciento quiere decir que por encima del 70% de pisada acelerador él no va a inyectar combustible. Esto viene muy bien porque cuando hay veces que lo ahogáis, hay que probar tantas veces arrancar cuando uno está empezando con el Tuner Studio y con la Mega, que hay veces que os lo vais a ahogar. Hostia, pues no tenéis que sacar las bujías, ni cortar combustible, ni... Se pisa el acelerador 100%, se le da matraca, que tire toda la gasolina por el escape y ya está. Y para eso pues resulta muy útil, la verdad. Resulta muy útil. Todo lo que sea por debajo de eso, en el momento del arranque, pues si le dais, sí lo va a usar él para inyectar más. Pero sabed que si pasáis del porcentaje que pongáis aquí, él no va a inyectar nada. El Cranking Pulse. Esto es para las primeras vueltas de motor. Los motores, sobre todo cuando están fríos, motores de gasolina cuando están fríos, necesitan una burrada de combustible para arrancar los primeros ciclos. Primeros 8, 10, 12 ciclos necesitan un 200 o 300% de aportación adicional de combustible para arrancar. Es un momento súper crítico en el que necesitan mucho combustible, mucho más que el comburente, y para esto está este módulo, el Cranking Pulse. Y va relacionado con la temperatura del refrigerante. Si os fijáis, esto es el porcentaje de aportación adicional de combustible, ¿vale? Y esto es la temperatura del refrigerante. Yo lo tengo así, en su día lo puse, me funciona. No recuerdo cómo llegué a esta conclusión, pero es así. De forma que en el arranque a 80 grados de temperatura, que casi es la temperatura de servicio, necesito un 30% adicional, como veis aquí, un 30% adicional de combustible para que arranque, ¿vale? A 40 grados necesito un 200, a 0 grados necesito casi un 300. Así funciona esto y esto es una cosa que tenéis que probar vosotros de forma totalmente empírica. Esto aquí no se os puede ayudar, esto es probar. Me he fumado 200 paquetes de Chester, nada más que para poner el coche en marcha. Eso no os imagináis ustedes los ratitos que he pasado yo en el garaje, solito. Seguimos. El After Start Enrichment. Una vez que se arranca y pasamos del Cranking Pulse, ¿vale? Una vez que salimos de la fase de cranking, o sea, de arranque, una vez que arrancas, está en la fase de After Start Enrichment. Y eso quiere decir que después del momento del arranque hay una aportación adicional, ¿vale? En tanto por ciento de combustible durante un determinado tiempo para estabilizar el arranque, para que no se vuelva a calar, ¿vale? Necesita también una aportación adicional de combustible durante los primeros segundos después del arranque. Y esto es en porcentaje según temperatura. Por ejemplo, aquí a 0 grados veis que tengo un 43% de aportación adicional. Ya una vez que he arrancado necesito durante unos segundos casi un 50% a 0 grados. Y a 80 grados, que es la temperatura de servicio, pues necesito un 26% adicional de combustible después del arranque, ¿vale? Eso es el After Start Enrichment, que se llama ASE, ¿vale? Son las siglas del comando este. Después tenemos el ASE Taper, o sea, After Start Enrichment Taper. Y esto es, ojo al dato, el número de ciclos que la aportación del ASE va a permanecer después del arranque para estabilizar el arranque, para que no se vuelva a parar.
también va en cuestión en función de la temperatura del refrigerante, ¿vale? Y aquí veis que va disminuyendo conforme la temperatura es más alta, de forma que a 0 grados, pues 280 ciclos de motor, pues que son unos segundos, ¿vale? A lo mejor estamos hablando de 15 o 20 o 30 segundos, es lo que va a durar el micrófono. El micrófono, me cago en los muertos, mierda, que micrófono. A ver si me compro uno, tío. Lo estoy clavando por todos lados ya. Eso que a 0 grados son 280 ciclos, a 80 grados lo tengo en 120 ciclos. 120 ciclos es 5 segundos, 10 segundos, no sé, ¿vale? Estamos hablando, esos son los términos, ¿vale? Pero el After Start Enrichment Taper es el tiempo que dura la aportación adicional de combustible justo después del arranque para estabilizar el arranque, ¿vale? Y que no se os vuelva a caer, que no se pare, ¿vale? El Warm-Up Enrichment, ¿vale? Ya hemos pasado esta fase de aquí, hemos arrancado, hemos metido una inyección adicional de combustible durante un tiempo determinado para que se estabilice y ya está suelto de mano, digamos. Ya está arrancado y no se para, ¿vale? Esto es como una especie de starter, como una especie pero sin especie. Y es la aportación adicional de combustible que se le da hasta que llega a su temperatura de funcionamiento normal. Esto va unido a todos los demás módulos, al ACE y al cranking. Esto, aparte de eso, tiene esta aportación adicional que está en el calentamiento de motor. Que, bueno, los coches normales lo tienen, ¿vale? Es una aportación adicional de combustible que también tiene una aportación adicional de aire a través de la válvula ralentí, que lo vamos a ver en un comando que está cerca, en un módulo que está cerca. Vale, pues es muy fácil y muy sencillo de entender. ¿Ves? A 0 grados tengo un 50% de aportación adicional que va bajando de forma progresiva, de forma que cuando llega la temperatura de servicio, 85 grados estamos al 100%. Quiere decir que ya está a la dosificación que le marca la tabla VE. Se acabó. Ahí llega, cuando termina el warm-up enrichment, ya se acabaron las aportaciones adicionales de combustible y ya está el motor suelto de mano, digamos. Ya no tiene aportaciones adicionales de combustible. ¿Vale? Esto es el proceso de arranque, cómo se calibra el proceso de arranque con las aportaciones de combustible. Muy bien, ese es el warm-up enrichment. Seguimos. Idle control. Muy bien, en mi caso, os lo vuelvo a decir, si no habéis visto el otro vídeo que tengo explicando sobre el capó del coche, sobre el motor del coche, los elementos que hay, es muy bueno que lo veríais porque ahora os digo que la válvula de ralentí que yo tengo es de, aquí está la opción de PWM valve de 2 o 3 vías, ¿vale? Están las on-off, está o cerrado o abierto. Y la Stepper Valve, que es de 4 o 6 vías, que me imagino que será una válvula de apertura continua. Me imagino. No lo sé, no he indagado en ese tema. O ninguna, que también los hay, que no tienen válvula de ralentí, que simplemente lo que hacen es dejar la mariposa abierta y mantenerlo a 2000 vueltas, que son más enfocados a circuito y eso. ¿Para qué quieres un ralentí estable? No lo necesitas, es un problema más, así que se elimina y ya está. Según la aplicación del coche, pues te hará falta o no. Esto, Crank to Run Taper Times. Esto lo tengo en 2. No lo sé, esto no sé qué es lo que es, pero tiene pinta de ser importante. Aquí esto, el modo de válvula, esto es muy importante porque las hay normalmente abiertas y normalmente cerradas. Quiere decir que sin corriente las hay que se quedan totalmente cerradas y sin corriente las hay que se quedan totalmente abiertas. La mía es de las que se quedan sin tensión, están off, están cerradas, aunque la mía no cierra al 100%. Deja una apertura de emergencia por si te quedas sin corriente en el sistema de inyección, que el coche pueda seguir andando. Sistema de emergencia en la inyección CAE original funcionaba así. Si te quedabas sin inyección, el coche podía seguir funcionando bastante bien, con el ralentí bastante alto porque se quedaba esa apertura de emergencia. Pero, en fin, que la mía es 0% off, ¿vale? Para que nos entendamos. ¿Arrancar la válvula antes del arranque? Pues yo lo tengo puesto que no. El puerto de entrada, pues el que marca como fiddle,
Es un solenoide, ya está. Y la frecuencia de la válvula, pues tenéis que ver en cuál va mejor. En todas responde, pero tenéis que ver en cuál es más precisa y cuál os viene a vosotros mejor. En mi caso yo tengo 31 hercios, pues, pues eso es lo que me funciona. Así que ahí lo tengo. Todo esto os hablo de memoria, hace ya bastantes meses que no somos mis narices por aquí. Pero bueno, seguro que a alguno os viene bien. Seguimos. Idle control, idle cranking duty steps. Vale. Esto es muy importante. Porque igual que al arranque se necesita una burrada de aportación adicional de combustible, también hace falta una burrada de aire adicional para la mezcla. ¿Sabes? Entonces, aquí lo veis, por debajo de 0 grados tiene un 80% de apertura de la válvula de ralentí, o sea, casi a escape libre. E incluso estando calentito, en temperatura de servicio casi 90 grados, se le mete un 60%, ¿vale? Lo que pasa es que estos son periodos muy cortos, que los vamos a ver en el siguiente módulo. No sé dónde se calcula el tiempo que esto se prolonga. Muy probablemente sea este de aquí, que son segundos. 2 segundos. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Vale, idle warm-up duty steps. Esto es igual, el warm-up es lo mismo que con el combustible, solo que con la válvula de ralentí. De hecho, incluso los coches modernos, lo que pasa es que los coches modernos vienen súper afinados, en el sentido de que ellos se quedan 800 o 1000 vueltas porque tienen un control de las RPM a través de sus válvulas de ralentí impresionantes, que esto la verdad es que no está conseguido hasta ese punto, pero tampoco tiene mayor importancia. En fin, durante el tiempo que dura el calentamiento del refrigerante, como veis aquí, pues tú vas graduando el porcentaje de apertura para mantenerlo sobre las 1000 vueltas, 1000 y pico vueltas, ¿vale? Durante el calentamiento yo personalmente lo llevo altito, 1100 por ahí, que no me dé problemas, ya sabes, ya cuando se estabilice ya su temperatura, llega, tú lo puedes dejar 1000 vueltas, 800 vueltas, donde tú quieras, lo puedes dejar donde quieras, ¿vale? Funciona bien. Pues esto es el warm-up duty steps, que hace referencia al aire de la válvula de ralentí, ¿vale? Esto es compensación de pulsos según voltaje. Esto es muy importante. Esto, hasta que yo descubrí este modulito, pues la verdad es que di bastantes cabezazos. Y es que la válvula de ralentí, lo ideal sería que cuando tú terminas el periodo de warm-up, la válvula de ralentí dejarla a 0, frecuencia 0, el porcentaje de apertura 0, dejarla muerta, sin tensión. Y graduar las RPM con la mariposa, o sea, dejando la mariposa un pelín abierta y que la válvula de ralentí estuviera cerrada a full, ¿vale? Así, y las aportaciones adicionales de aire que hicieran falta en el enriquecimiento, pues ahí ya sí que la abres, que solo funcione la válvula de ralentí durante el warm-up, ¿vale? En mi caso es imposible. Yo he probado con probé primero con la de Mercedes, después cambié a una del grupo BAC y las dos funcionan exactamente igual. Y es que, para que me entendáis, cuando tú jugando con la frecuencia la puedes cerrar hasta esto. No del todo, pero la puedes cerrar hasta esto. Y si la dejas sin tensión se queda un poquito más abierta, un poquito más, ¿vale? Y si ya le pides más, pues abre más. Pero si la dejas sin tensión no se queda cerrada al mínimo, que es lo ideal, se queda un poquito más, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Eso quiere decir que yo no puedo hacer lo que os estoy recomendando. Yo no puedo graduar el ralentí en caliente con la apertura de la mariposa de la admisión, obviando la válvula de ralentí, porque se me queda abierta. Si se quedara cerrada, yo me olvido de ella y gradúo el ralentí en caliente con la mariposa. La abro lo que no necesite, lo dejo a 1000 vueltas, pues eso ya no va a cambiar. Eso va a quedar siempre así. Como yo siempre tengo que mandarle un pulso, me encuentro con el siguiente problema. Resulta que al ser un solenoide de pulso, él funciona por frecuencia. No es una guillotina que abre o cierra en forma continua, no. La guillotina funciona así. Que le doy más frecuencia, se mueve más rápido. Al moverse más rápido, cierra más veces. Entonces deja pasar menos aire. Que le doy más pulso, que le doy menos pulso, pues entonces va más lento, entonces deja pasar más aire, ¿no? Así funciona.
Pues como tengo que mantenerla forzada, cerrada, le tengo que dar un pulso muy rápido, pues depende del voltaje que yo tenga disponible en el coche en ese momento, se comporta de una u otra forma. Y hay variaciones en el ralentí que me toca las pelotas. A mí y a cualquiera, porque, hombre, es un rollo tener coche a 900 vueltas graduado que te caga y que tú hagas así y le des al tope de la dirección asistida o pongas la luneta térmica y pongas la luz y pongas en la radio a toda hostia y ahora resulta que te cae 100 vueltas y se te queda el coche a 800 vueltas o 700 que parece que me calo, ¿sabes? Para eso existe este módulo, que es la compensación de voltaje para la válvula de ralentí. De forma que aquí tú pones el voltaje que tienes disponible, ¿vale? Y la compensación que vas a usar. Fijarse el bache tan acusado que hay aquí. Pues sin eso mi coche no se mantiene estable y aún y así se nota, ¿eh? Yo lo noto. Aquí estamos hablando que incluso con el sistema de variación de compensación de voltaje tengo una variación que son de unas 20 o 30 vueltas, 20 o 30 RPM, que a mí personalmente me molesta. Pero ya no estoy dispuesto a gastar más tiempo en esto porque ya funciona bien. Pero que sepáis que esto es importante. Si os encontráis con el problema que tengo yo de la válvula, ya os digo, lo ideal es no tener en cuenta el funcionamiento de las válvulas de ralentí, graduarlo de forma que la válvula de ralentí no actúe cuando se están calientes. Pero si no tenéis más remedio, vais a tener que tirar de esto. ¿Vale? Seguimos. Compensación. Este módulo es para compensar el ralentí cuando pones el aire acondicionado, que baja radicalmente, pero ya no es por una cuestión de válvula de ralentí. El aire acondicionado te tira abajo el coche porque es que le quita un montón de caballo al coche. Por una cuestión de potencia, ¿vale? Que le quita mucha potencia. Para que funcione hay que montar un sistema auxiliar en la placa, ¿vale? Para que intervenga en la graduación del ralentí. Yo no instalé nada de eso, yo solucioné este tema con un sistema eléctrico a base de relés externo, totalmente ajeno a la Megasquirt. Y lo pude hacer porque lo que hice es copiar el sistema que tenía la K-Electronic, que consiste en dejar sin tensión la válvula de ralentí cuando entra el compresor. Entonces, como si os acordáis, hace unos minutos os he dicho que la válvula de ralentí, al dejarla sin conexión, no se queda en su apertura mínima, sino que abre un poquito más. Pues con eso se queda unas 1200, 1300 vueltas, que al entrar el aire acondicionado pues cae a 1000. Y con eso me basta a mí. Yo ya no pido más. Ese es el sistema que tengo yo instaurado, o sea que este no lo conozco, además que ya os digo que no es solo una cuestión de configuración, es una cuestión de montar elementos en placa, y ahí no me metí. Ahora entramos aquí, lo de estas dos cosas, el hacer el enrich setting, es con respecto a la velocidad de aceleración. Esto lo llevo yo activado, ahora aquí lo veis desactivado, pero ya os digo que este no es el equipo que uso. Es una cosa que uso desde hace relativamente poco tiempo. Y es una aportación de combustible adicional para aceleraciones bruscas. Si recordáis el vídeo anterior que hablo sobre el motor del coche, de los elementos que tengo instaurados, os dije que con el TPS y el sensor MAP y la temperatura de admisión de aire, la Megasquirt se basta para el cálculo volumétrico de aire, que es lo que ella necesita. En realidad el TPS no lo necesita para el cálculo volumétrico de aire. El TPS lo necesita para saber con qué velocidad estás apretando tú el pedal. Si estás dándole progresivamente para aumentar la marcha de forma normal o si le arreas un pesotón porque quieres potenciar ya. Si estás en esas, para eso es este módulo, el Accel Enrich. Si tú aprietas el acelerador con gran velocidad, él hace una compensación, una inyección adicional de combustible para tener más potencia de forma instantánea, ¿vale? Eso os vais leyendo el tutorial y os vais metiendo porque ya os digo que yo lo estoy usando desde hace poco tiempo y es una cosa que, esto como no sean bancos de potencia, tienes que ser una especie de Niki Lauda de estos que nota todo lo que pasa en el coche al milímetro, un Alonso o un Hamilton, porque yo no soy capaz de darme cuenta, tío. Yo qué sé, qué queréis que os diga. O no le he dado en la tecla o no lo noto. Pero sí, lo cierto es que, hombre, debe de hacer su función y ya os digo que lo suyo es banco de potencia. Para estos tipos de detalles tan sutiles. ¿Vale? Pero que sepáis que sirve para eso.
Después este módulo sirve para el tema del turbo, válvula de descarga y presión de turbo y todo el rollo. No lo sé, ni siquiera me he asomado a mirar. Sistema de óxido nitroso. El sistema para un cambio secuencial también lo podéis controlar con la Mega. El Launch Control, todo esto está en este módulo, que eso ya a mí me viene grande. Bueno, hasta aquí ha sido todo el módulo de lo que se refiere a Startup and Idle. Así que ya sabes, como te dije antes, si quieres optar al sorteo de la camiseta, suscríbete, déjame un like y déjame un comentario, solo uno, con la palabra camiseta seguido de tu talla, ¿vale? Y el día 21 de noviembre de 2018, pues vemos quién se la lleva, ¿vale? Nos vemos.